estima que desde el año 3600 antes de Cristo se han peleado más de 14.531 guerras. Guerras que han sido peleadas, luchas. Bienvenidos a Temas de Actualidad. Mi nombre es Yolanda Santos y este día con nosotros nos acompaña Berta Pérez. Berta es administradora del Hospital Rush en el Departamento de Pediatría, administradora de ese departamento. Bienvenida, Berta. Muchas gracias, Yolanda. Berta, estoy muy curiosa porque el día de hoy no nos has visitado sola. El día de hoy estamos hablando acerca de luchas, de guerras. Primeramente, dime, ¿tú opinas que las guerras, las luchas, es un tema actual? Efectivamente, las luchas que hoy pasamos, sobre todo los cristianos, es un tema de actualidad, porque si tú ves, donde quiera volteamos, están las luchas presentes en el frente de uno. Donde quiera volteamos, los hogares están pasando por pruebas, las luchas, donde hay lágrimas, donde hay dolor, donde hay pruebas, y sobre todo esa lucha de cómo poder desafiar estas luchas. Entonces, de ahí se deriva, o está la respuesta a mi pregunta, el por qué trajiste tu acompañante, un soldado. ¿De dónde salió, Berta? Cuéntanos la historia de este soldado. Este compañero que tengo, que les he traído para compartir, te voy a contar la historia. No hace mucho tiempo estábamos buscando una recámara y entramos a una tienda. Y justamente en la entrada de la tienda estaba aquí este soldado, la armadura. Fui y le comenté al dueño si me la podía donar, no que me la quisiera vender, sino donar. Y me dijo que para qué la quería, que qué utilidad tenía para mí. Y le comenté que en las Sagradas Escrituras el Señor nos indica que somos soldados en este mundo y que estamos en una guerra y que lo quería usar para presentar un programa en la iglesia. Y me empezó a hacer preguntas, que qué significaba las partes de esta armadura. Y con las Sagradas Escrituras le empecé a decir. El Señor quedó muy convencido, quedó muy agradecido de que Él hubiera tenido parte en ayudarme a mi programa. Muy bien. Claro, no me lo donó, pero me costó una pequeña cantidad. Y que cuando tenemos un programa, donde quiera está con nosotros. Yo creo que es de verdad el emblema de nuestro título hoy, las luchas del cristiano. ¿Verdad? ¿Son solamente los cristianos los que enfrentan guerras y luchas? No, absolutamente no. Todo el mundo, todos desde el mismo principio de la creación, hemos estado en luchas. Si recordemos en el cielo, ahí fue la primera lucha que aconteció, cuando Cristo y Satanás tuvieron la primera guerra. Claro, él fue arrojado a esta tierra y por esa razón sigue las luchas, continuando día tras día. Entonces, regresando a nuestro soldado, el fin tuyo, Berta, era explicarle a otras personas, ¿verdad? ¿Cómo podrían entender lo que Pablo nos explicó en las Escrituras? Yo he escuchado desde pequeña, desde mi juventud, empecé a escuchar acerca de cómo Pablo explicaba, ¿verdad?, la armadura del soldado, del cristiano, desde tiempos bíblicos, pero en mi mente siempre no había mucha claridad. Yo creo que teniendo un soldado presente se hace más claro. Tú nos vas a ayudar a entender, ¿verdad?, en pocas palabras, cuál es esa armadura, cada parte. Y por supuesto empezamos, ¿por qué parte? ¿Empezamos por el yelmo o empezamos por los pies? Vamos a empezar por los pies. ¿Por qué razón por los pies? Todo ser humano empezamos a caminar, no empezamos a pensar. Eso es con el tiempo. Empezamos a caminar. Todo bebé empieza cogiéndole de la mano para empezar a caminar. Y el cristiano se puede identificar muy bien con esta armadura. El soldado en esa época, anteriormente, él estaba calzado
con una bota que le podía llegar hasta un poquito abajo de la rodilla, pero tenía que estar bien amarrada para el tiempo de que él correr no se le saliera. En la vida del cristiano también tenemos que estar calzados firmemente para cuando tenemos esa lucha y tengamos que correr, también podemos libremente correr sin ningún problema. Pero, ¿solos? ¿Cuál es ese botín? ¿Cuál es ese zapato que el cristiano debe calzarse? Es el Evangelio. Si nos calzamos del Evangelio diariamente, no vamos a tropezar. Un ejemplo práctico, ¿verdad? ¿Cómo me calzo yo con el Evangelio? Diariamente, al salir de tu hogar, si nosotros pedimos la bendición del Señor, si pasamos tiempo con Él, en leer, en meditar, estamos listos para cualquier ataque y poder estar firmes caminando a donde vayamos. Entonces ese es el calzado, el Evangelio, el calzado del cristiano. Sí. Muy bien, nos dirigimos un poco más arriba. En este momento vamos al cinto de verdad. Oh, otro punto. ¿Qué era esto para el soldado? ¿Qué significaba encintarse? Muy importante, muy interesante. El soldado tenía que ponerse un cinto para que su ropa no se le cayera. Incluso también nosotros como cristianos también nos tenemos que envolver. Nos tenemos que envolver, Cristo siendo el cinto. Él es el que nos protege. Él es que nos ayuda a que nuestra ropa, a que nuestras vergüenzas podamos pasar por alto, porque muchas personas nos van a atacar y tenemos que estar firmes, hablar de Él con reverencia y con una actitud exacta para que su nombre sea alabado. Entonces tú dices que el soldado de la antigüedad no quería ser avergonzado, no quería pasar vergüenza, tenía como una especie de faldita alrededor. Exacto. Y con eso amarraba su cinto, amarraba esa faldita y no pasaba vergüenzas, no iba a quedar desnudo. El cristiano, ¿en qué forma puede el cristiano pasar vergüenza? El cristiano puede pasar vergüenzas cuando se le vienen pruebas y que no sabe cómo contestar y que es débil en su contestación. Un soldado débil. Un soldado débil. Cuando nosotros estamos firmes en nuestra creencia, en nuestra fe en el Señor Jesús, no pasamos vergüenzas en absoluto. Muy bien, pasamos del calzado, pasamos al cinto y ahora vamos al escudo. Es un escudo grande y fuerte. Para el soldado, ¿qué significaba en ese entonces el escudo? ¿Qué era la mayor significancia? Ese era uno de los elementos más importantes que el soldado tenía que usar. Sí. Si vemos este soldado, este escudo está un poco pequeño, pero en el soldado real, él no podía salir sin su escudo, porque era un elemento bastante grande, que le iba a cubrir toda su persona. ¿Por qué razón? El soldado llevaba este escudo y iba a ser amarrado en su mano para no soltarlo. Cuando estaba en guerra, él tenía que alzar ese escudo para que él pudiera pelear contra el enemigo y que lo pudiera ver sus soldados, sus compañeros de la misma tropa. Al él usar el escudo tenía el emblema de su rey, tenía el nombre, tenía la aprobación de que era leal aquel escudo. Como cristianos también tenemos que tener el escudo, que significa el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor. Tenemos que alzarlo muy en alto para cuando venga el enemigo, él pueda correr y no nos cause ningún daño. Verdad, quiero resumir un poco para llevar la ligadura del tema. Yo entiendo el calzado, el evangelio, fuimos al cinto, nos protege de vergüenzas, y el escudo, tú dices que lleva el emblema de nuestro Rey Jesús. En ese entonces el emblema del rey, de ese soldado. En el caso nuestro, el emblema.
¿cómo lo puedes hacer práctico? ¿En qué forma yo llevo el escudo, llevo el emblema de mi rey? Con nuestro carácter. Nuestro carácter. Nuestro carácter tiene mucho que ver. Nuestro escudo es igual a nuestro carácter. Y si nuestro Señor, si recuerdas, Yoli, que nuestro Señor quiere que nuestro carácter sea semejante a Él. Eso es el significado del escudo. Por eso mencionaste, Berta, que es de las partes más importantes del soldado, aunque no podemos decir que una es más importante que otra, ¿verdad? El Evangelio, estar cubiertos para no estar avergonzados con su justicia, y luego el escudo, el carácter. Bien, vamos ahora a saber un poco más acerca para qué usaba. Claro que sabemos que el soldado usaba la espada para pelear, mas esta era una espada regular o una espada especial, Alberta. La espada era un elemento de suma importancia. El soldado no podía ir a su guerra, ir a la guerra, sin una espada. Pero te voy a traer algo a tu conocimiento que quizá es nuevo para ti. En tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, no existía el acero inoxidable. Así es que siempre tenía que estar la espada limpiándose, lijándose, pero con una roca. Tenían que coger los soldados una roca, tallarla, hasta que ellos vieran que estaba limpia, que estaba brillante y que ya estaba lista para guardarse en su vaina. La palabra espada en las Sagradas Escrituras existen aproximadamente 449 veces. Y si nuestro Señor la ha puesto tantas veces, es para que nosotros la recordemos. Yo creo que cuando uno repite lo mismo, es para que nosotros podamos captar, aprender, que el Señor quiere que aprendamos algo, porque es de suma importancia. Entonces, Berta, la espada era de suma importancia para el soldado de entonces. Y para nosotros, actualmente, ¿cómo la hacemos práctica? ¿Cuál es nuestra espada? Nuestra espada es las Sagradas Escrituras. Te voy a invitar, te voy a leer lo que sigue, lo que nos dice en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 4, verso 12 del libro de Hebreos. Escuchemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y el tuétano, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada es significado de nuestras Sagradas Escrituras. Entonces, cuando tú dices espada, yo uso la Sagrada Escritura para lastimar a otro, o esa espada es para... No. Contesta. Nosotros usamos la espada, que es las Sagradas Escrituras, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que nosotros podamos tener sabiduría, el consejo que Él nos da. Si leemos sus Sagradas Escrituras, nosotros vamos a ser sabios. Nosotros vamos a estamos a salvos con el Señor Jesús. Y otra cosa, la espada te comenté que era limpiada, era afilada con una roca. Nuestro Señor es la roca, en este caso. Como todo cristiano, tenemos que tenerlo en mente, que el Señor Jesús es nuestra roca eterna. Y si nosotros afilamos nuestro conocimiento en la roca eterna, que es el Señor Jesús, nuestras luchas van a ser menos cansadas, menos con dolor, menos, más ligeras. Entonces el soldado solamente limpiaba él mismo su espada, la lijaba contra la roca. Igual nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros, ¿verdad? Solamente nosotros podemos hacer ese lijamiento con Cristo personalmente. Exactamente. El Señor acepta. El Señor, Él está de acuerdo con las luchas y tú aceptas estar en esa posición. Y si no lo aceptas a Él como tu roca principal, Él
está de acuerdo, Él está aceptando tus decisiones, pero Él nos presta, Él nos da, nos pone en el frente sus sagradas escrituras. Y si lo queremos tomar a Él, lijemos nuestra espada. Vayamos a Él para Sí. lijarla. Así es. Muy bien, hemos avanzado desde el calzado al cinto de la verdad, la espada, el escudo. Ahora hemos llegado a la coraza. Ay, La Yoli. coraza. ¿Para qué usaban los soldados la coraza en ese entonces, Berta? La coraza era, yo creo que la primordial. Si todos los elementos que tiene este soldado son de suma importancia, desde abajo hasta arriba, la coraza era de suma importancia también. Otro elemento primordial. La coraza estaba compuesta de varias escamas y algo muy asombroso, tenía entre 700 y 1000 escamas, como una escalerita, bien formadas, bien juntas, bien delineadas. Cuando dices escamas, ¿qué clase de escamas? Tenía una especie de cobertores, una encima de otra, para que el cuerpo del soldado fuera protegido y que no le quedara ninguna parte descubierta. Pero otra cosa de suma importancia también, cuando había mucho sol, esta coraza se calentaba, pero ellos, teniendo precaución, se ponían un manto debajo de esa coraza. Porque la coraza tenía también metal, ¿verdad? Es hecha de metal. Luego tenía las escamas. Entre el mismo metal estaba incrustado estas escamas. Pero antes ellos se tenían que cubrir con un manto para que lo caliente del material, del metal que tenían encima, no les fuera a quemar su cuerpo y pudieran ellos pasar quemaduras de gravedad. Ahora, un hecho muy, muy asombroso para el cristiano es que el Señor también nos ha dado de su manto de justicia. El manto que nosotros nos tenemos que cubrir para que los dardos del enemigo, las heridas que Él nos dé, el Señor Jesús nos ha revestido con su manto de justicia y no nos haga daño. Berta, ¿y en qué forma práctica se cubre el cristiano? Tú dices que el soldado se ponía un manto para protegerse. Yo puedo decir, quiero ponerme el manto de justicia de Cristo. Lo puedo decir verbalmente, ¿verdad? Pero prácticamente, ¿cómo? ¿Cómo puede una persona que nos está viendo en este momento decir, yo quiero ese manto? ¿Cuál es la respuesta simple, como para un niño? ¿Cuál es ese manto? La humildad. Tenemos que ser humildes ante el Señor. Que Él nos llene de su gracia, que Él nos llene de su manto, que Él nos cubra con su amor, que Él nos cubra con su Espíritu Santo, para que venga el enemigo y no nos cause ningún daño. La humildad. De verdad que sí tenemos que ser como niños, que ser como ellos. Berta, hemos pasado del calzado al cinto de la verdad, la espada, el escudo, vimos la coraza y el manto que protege, nos protege de esa coraza también. Ahora hemos llegado a una parte menos importante, ¿crees? El yelmo. Esa es la palabra antigua. ¿Cuál es la palabra de actualidad? Bueno, el yelmo equivale a lo que es el casco. El casco. Para que todo jovencito, si no conoce esta palabra, pues era una palabra antigua, bíblica, pero hoy en día un casco. Casco. Hoy podemos ver que podemos subirnos a una motocicleta, pero tenemos que usar un casco. Sin ese casco, en un tiempo de accidente, nos puede dañar nuestras avenidas. Entonces, ¿el soldado para qué usaba el casco? Ya sabemos que de protección. ¿Algo más importante en ese entonces para usar un casco? Sí, te voy a traer a mente cuando las luchas entre el gigante Goliat y David. El gigante se puso su casco, supuestamente él estaba muy protegido de su cabeza, de que no le fuera a caer alguna piedra o caerse y se fuera a descalibrar. David, él vio que al aventar la piedra, vio que el gigante
no estaba protegido de su cara. La frente. Allí fue incrustada aquella piedra y ahí le causó la muerte a aquel gran gigante. Ahora, ¿cómo lo podemos ver en la actualidad para todo cristiano? Nosotros también nos tenemos que poner un casco. Tenemos que usarlo diariamente y tener en mente que tenemos que cubrir las 5 avenidas que nuestro Señor nos ha puesto. ¿A qué te refieres cuando hablas de las avenidas? Me refiero, Yoli, a las avenidas del alma. Tenemos que usar un casco. El propósito real de usar el casco que el Señor nos ha dado es para evitar que penetren piedras, que penetren tentaciones en nuestras avenidas. ¿Cuáles son esas avenidas? Tenemos 5. Nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro oído, nuestra boca. Esas 5 avenidas son sagradas y tienen que ser cuidadas. Si el Señor nos los ha puesto, es para cuidarlas, no usarlas indebidamente. Al ser la última parte de la que hablamos, el yelmo, el casco, ¿tú crees que es la menos importante? No, porque sin el casco no tenemos salvación. La salvación está de por medio, porque ¿qué ven nuestros ojos? ¿Qué escuchan nuestros oídos? Hoy en día la programación que tenemos allá afuera, la televisión, la radio, la música, con eso glorificamos al Señor, con nuestras vistas, con nuestros oídos, con nuestra boca que hablamos. ¿Qué es lo que nuestra conversación? ¿Cómo es nuestra conversación con los demás? Si es que es de suma importancia que nosotros usemos nuestra salvación al Señor Jesús como nuestro casco, como nuestra protección en nuestro diario vivir. Entonces, cuando estudiamos completamente al soldado, vemos que casi todo está cubierto de Cristo. Cristo en el Evangelio, Cristo en la coraza, Cristo en el escudo, Cristo. Tenemos que estar casi vestidos completamente. Vestidos. No casi, totalmente vestidos. Totalmente vestidos. Este día yo creo que ha sido un poco más fácil quizá recordar esa enseñanza antigua, ¿verdad? Del soldado, la enseñanza que nos dejó Pablo, ¿verdad? Para los que nos están mirando de diferentes partes del mundo en este momento, están viendo este programa y quizá han venido tarde, ya al final, ¿en qué forma tú podrías resumir por qué el Señor ha dejado este ejemplo del soldado? ¿Cómo quisieras tú resumir en esencia este tema de la lucha del cristiano? Al principio dijimos que estamos en una batalla y nosotros no la podemos ganar solos. Tenemos que estar alertos, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar velando, estar en vigilancia totalmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Con nuestra oración, con nuestra meditación, con nuestra lectura diaria, estar en comunión con el Señor Jesús. El cristiano no tiene que dejar esa espada, no tiene que dejar de caminar juntamente de la mano del Señor Jesús. No tiene que quedar ese manto de justicia encerrado en un closet. Se tiene que ser vestido para poder entablar nuestro diario vivir, salir a nuestras tareas, pero de mano de nuestro Señor Jesús, nuestro Creador, nuestro gran capitán. Él es el único que nos va a ayudar a vencer estas luchas. Entonces, el soldado, cuando damos el ejemplo, también debemos recordar que hay aún en el mundo 2 clases de soldados. Yo recuerdo en mi país soldados que se dejan sobornar, están aparentemente vestidos, son soldados que complacientes, contentos, tranquilos. Esa es una clase de soldado. Tú has hablado de la segunda clase de soldado que hay, el soldado vigilante, el soldado alerto.
Te voy a traer a mente una historia que sucedió en tiempos bíblicos. A Gedeón. Gedeón, él quería tener una lucha contra los medianitas. Y él le pregunta al Señor Jesús, bueno, ¿dónde está el Dios que nos ha enseñado nuestros padres del pasado? El Dios que nos ha ayudado a vencer. Y nosotros aquí estamos en una lucha tremenda. Y dice el Señor Jesús, yo te he dado la victoria con tu pueblo. Fueron a hacer frente a la guerra. Pero dice el Señor Jesús, todavía son muchos los que están al frente. Dice, yo te voy a poner, te voy a decir cuál es la manera de vencer, como yo voy a ganar esta victoria, esta batalla. Y les dio varios puntos, que se lo llevara al agua y que aquel que tomara el agua como un perrito, aquellos eran los que iban a ir al frente a la batalla. ¿Por qué razón? Yo pienso que el Señor Jesús quiere, como es debido, como es lo más especial, que Él sobresalga y que su nombre sea glorificado. ¿Por qué razón? Era mucha gente las que iban a pelear. Y claro, entre muchos iban a ganar. Pero el Señor quiere poquitos, pero seguros. Y que era una de las cosas, de las características que veía en los pocos hombres, personas que estaban al frente. La vigilancia. Tenemos que estar vigilando. Constantemente tenemos que estar vigilándonos. Gracias, Berta. Hemos encontrado la razón del soldado. El segundo soldado era un soldado vigilante. No queremos soldados fáciles. Gracias por tu visita, Berta. Muchas gracias, Chole. Es un placer. Y a ustedes también. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. No se olviden, todos los días, como soldados no fáciles, no soldados que se dejan sobornar, los soldados vigilantes, como los que el Señor quiere que seamos. Y les damos gracias por habernos acompañado. 3ABN Latino ha estado muy feliz de que ustedes hayan estado con nosotros en temas de actualidad. Recuerden, ha sido diseñado especialmente para usted.